Hola, feliz día. Quiero hablarte de el por qué es importante reconocer, entender cuál es el objetivo que persigue tu discurso, qué es lo que quieres transmitir, cuál es el mensaje en el cual te quieres enfocar, qué quieres transmitir, cómo vas a transmitir ese mensaje. Depende de tu objetivo. Pero ¿cuál es tu objetivo? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré de los principales objetivos que persiguen los discursos. ¿Cuáles son esos objetivos? Dependiendo del discurso será el objetivo. Por ejemplo, si nuestro discurso tiene la finalidad o el mensaje que transmite nuestro discurso es para realizar movimientos o que el público realice movimientos en el escenario o que el público se entretenga con nuestro contenido, es un discurso que tiene el objetivo de entretener. Es un discurso que busca una respuesta concreta del público objetivo. Si has preparado un discurso cautivador, conseguirás amenizar el acto y el discurso será del agrado del receptor. El discurso que tiene la finalidad de entretener es para cautivar a tu público. Puede ser un discurso que contenga dinámicas, estrategias para la interacción con tu público y entretenerlos. Un discurso que tiene la finalidad de informar. Persigue el propósito de informar de unos hechos o acciones concretas al receptor. Informar es cuando yo te informo, sucedió esto en esta ciudad y debemos generar el cambio para que esto no vuelva a ocurrir. Debemos hacer algo diferente. Eso es un discurso de información, cuando yo te informo sobre algo, sobre un tema en específico, sobre una situación, sobre un momento. El discurso que tiene el objetivo de informar tiene un mensaje que se transmite con información útil, interesante para la persona que te escucha. La información que se transmite en este mensaje es útil y es interesante para la persona que te escucha. Es un mensaje que tiene la finalidad de informar. El mensaje que tiene la finalidad de informar es un tema que resuelve o da respuestas a incógnitas que tiene tu público objetivo. ¿A qué se refiere incógnitas? Por ejemplo, una conferencia. Tu público está en ese sitio porque tiene preguntas en su mente sobre el tema que tú estarás tratando. Digamos que tú hablas del bienestar. El público asistente se debe estar preguntando qué es eso de bienestar. El discurso que tiene el propósito de informar responde a las dudas que el público pueda tener. Pero siempre me pregunta Carlos, pero no entiendo a qué se refiere. Sencillo. Tú en tu discurso respondes a las posibles dudas que puedan tener las personas en relación al discurso. No necesariamente la persona te tiene que preguntar. Tú en tu discurso estableces cuáles son los parámetros que debes enseñar, que debes transmitir, que debes informar en ese evento. Por ejemplo, estas personas asisten por primera vez a este evento. Yo debo decirles la definición, los conceptos, porque ellos se deben estar preguntando qué es esto. Y yo debo informarles sobre el tema a tratar.
Un discurso que tiene la finalidad de convencer. La misión del discurso es influir en los oyentes, buscar una respuesta clara. Recuerden las diferencias entre persuadir y convencer. Cuando un discurso tiene la finalidad de convencer, ese discurso tiene argumentos, tiene ejemplos, tiene razonamientos, pero recuerden que como oradores debemos estar persuadiendo y convenciendo todo el tiempo. Pero un discurso puede tener el objetivo de convencer a las personas de creer o realizar una acción determinada mediante los argumentos. Pero eso no significa que tú no vas a persuadir. Igual vas a persuadir, pero este discurso se enfoca en el convencimiento a través de los argumentos, la lógica, la razón y los ejemplos, pero igual tienes que persuadir como orador. Un discurso que persigue la argumentación. Si se trata de un texto argumentativo, aportará razones y pruebas a favor de su discurso. En este caso, el foco principal es aportar datos que constaten los hechos expuestos. Un discurso que tiene el objetivo de persuadir. Busca cambiar la conducta del público objetivo para que compre un producto, cambie de opinión sobre un tema o que realicen una acción en concreto. Recuerden que la persuasión es emocional. Se utilizan las emociones para que el público cambie de pensamiento o ejecuten acciones. Recuerden que igual ustedes tienen que convencer. Un orador tiene que persuadir y convencer. Ahora, el discurso se puede enfocar en una de las dos, en la persuasión o el convencimiento, pero en ambas se tienen que aplicar ambos principios, la persuasión y el convencimiento. El objetivo de tu discurso puede ser motivador. Una charla, un discurso, una intervención tiene como objeto persuadir a tu público en busca de unas metas emocionales. Suele ser un discurso emotivo, enérgico, discurso motivador, relacionado con las emociones, con la superación personal, con el crecimiento personal. Tu discurso puede perseguir el objetivo de una charla o intervención motivacional. Carlos, pero ¿qué pasa si yo quiero perseguir distintos objetivos en mi discurso? Perfecto, es normal, como yo te dije, debes cambiar. Debes cambiar en tu contenido, en tu voz y en tu lenguaje corporal todo el tiempo. Pero, ¿a qué se refieren los objetivos? A que tú definas cuál es el objetivo principal de tu discurso. Tu discurso puede perseguir distintos objetivos. Yo puedo tener el objetivo de convencer, de persuadir, de motivar, de informar, de argumentar, pero yo tengo un objetivo principal. ¿Cuál es mi objetivo principal en mi discurso? Por ejemplo, si mi tema es un tema motivacional, evidentemente mi objetivo principal es motivar a mi público. Un discurso puede perseguir distintos objetivos, pero yo tengo que tener un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de mi discurso? Informar, aportar contenido de alto valor. Por ejemplo, si tú asistes a una conferencia de oratoria, yo respondo a las dudas mentales que tú tienes sobre lo que es la oratoria en ese evento. Yo te informo de lo que es la oratoria, cómo funciona y comparto herramientas claves para que aprendas a utilizarlas en tu vida y puedas crecer exponencialmente. Depende de mi discurso
será mi objetivo principal. Si es informar, es transmitir información útil. Si es argumentar, es cuando yo quiero enfatizar en la importancia de una idea, el por qué una idea es válida y el por qué esa idea es la mejor o es la idea que se debe ejecutar. Por ejemplo, un argumento es: la oratoria puede cambiar tu vida, la oratoria puede transformarte personalmente. La oratoria ha demostrado que las personas cambian al utilizarla. Se han hecho estudios que demuestran que una persona que habla en público obtiene el éxito en su vida profesional y personal. Eso es argumentar. ¿Cuál es el objetivo que persigue tu discurso? Informar, transmitir información valiosa, consejos, recomendaciones, herramientas, contenido valioso. Es argumentar, resaltar una idea y el por qué esa idea es válida y por qué esa idea es la mejor y por qué se debe seguir esa idea. Es convencer. El objetivo principal de tu discurso es demostrarle a tu público con ejemplos, con datos, con números, con cifras, que lo que dices es real y que se puede ejecutar. O es persuadir, utilizar anécdotas personales, utilizar emociones o sentimientos para conectar con el público, para que puedan creer en mi mensaje y tener la convicción necesaria para ejecutar las acciones requeridas. O la finalidad de mi discurso es motivar, es inspirar a las personas que me escuchan. Evidentemente, siempre existe un objetivo principal. Yo puedo perseguir distintos objetivos en mi discurso para tener una ponencia excepcional. Yo puedo perseguir, y es la idea, que yo persiga todos estos objetivos al mismo tiempo para tener un discurso excepcional. Yo debo perseguir el objetivo de informar, de argumentar, defender la idea que yo quiero plantear. Yo debo perseguir el objetivo de motivar, yo debo perseguir el objetivo de persuadir, de convencer. Yo debo perseguir todos los objetivos para que mi discurso pueda ser un discurso excepcional, pero siempre existe un objetivo principal. Como oradores deberíamos seguir todos esos objetivos para deleitar a nuestro público, para entretenerlo, para motivarlo, para persuadirlo, para convencerlo, para demostrar una argumentación correcta y para informarlos. Yo debo perseguir todos los objetivos que te mostré anteriormente, pero yo tengo siempre un objetivo principal. Por ejemplo, si yo en mi discurso enseño un tema en específico, mi objetivo principal es informar, y argumentar sería como el segundo objetivo. Yo debo definir cuál es mi objetivo principal, qué es lo que yo quiero comunicar, cuál es la idea principal que yo quiero transmitir con las ideas expuestas. Pero como orador yo debo ser capaz de conectar todos esos factores, todos esos objetivos para deleitar a mi público, para conectar con ellos, para que mi evento pueda ser un evento extraordinario. Yo debo tener la capacidad de conectar con mi público de distintas maneras, persiguiendo distintos objetivos. Avancemos con otra temática. Te hablaré de los tipos de oratoria. Antes de hablarte de los tipos de oratoria, quiero decirte que este curso de oratoria está diseñado para que te puedas desenvolver en cualquier tipo de oratoria. Los tipos de oratoria son las especializaciones que se ejercen
en las distintas profesiones que tú puedas ejecutar. Por ejemplo, si eres un abogado, evidentemente tú adaptas lo que aprendiste a tu profesión, pero lo que te enseñé es un conocimiento general que tú lo puedes aplicar en cualquier tipo de oratoria, a excepción de la oratoria cristiana. ¿Por qué no deberías aplicar estos conocimientos en la oratoria cristiana? Porque la oratoria cristiana tiene otros principios que dependen de la religión y dependen de los estudios, porque son estudios profundos que se realizan para la predicación, que es algo totalmente diferente. La predicación es diferente a una persona que realiza una intervención oral o que habla en público o que es un orador. Es algo totalmente diferente. La predicación conlleva un estudio profundo del cómo se debe predicar la palabra de Dios y las reglas que establece esa religión y los principios que se deben seguir para comunicar la palabra. Por eso te digo que lo que te enseñé es oratoria general. Te puede servir para cualquier rama de la oratoria según tu profesión. Tú simplemente adaptas lo que yo te enseñé a tu profesión y cómo se hacen las cosas en tu profesión. Este curso te servirá para cualquier tipo de oratoria, a excepción de la oratoria cristiana. Siempre me dicen, Carlos, pero algunos principios sí se pueden utilizar. Claro que sí, pero yo lo que te estoy diciendo es que la predicación es algo totalmente distinto a hablar en público, a ser un orador. La predicación es un nivel de estudio profundo sobre la palabra de Dios y de cómo se debe realizar un sermón, que es algo para lo cual se estudia incluso en una universidad religiosa para lograr esos fines. Por esa razón te estoy diciendo que lo que te enseñé te sirve para cualquier tipo de oratoria, a excepción de la oratoria cristiana, porque eso es otro tema, es otra forma de hacer las cosas y se debe ceñir a las reglas, a los principios de la religión que tú profesas. Oratoria pedagógica es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Es el arte de transmitir conocimientos y cultura general. Es como tú puedes transmitir un concepto que es difícil de comprender o entender y convertirlo en algo fácil de entender. Esa es la oratoria pedagógica. Como yo tengo la capacidad de convertir lo complejo en algo sencillo de entender mediante ejemplos, anécdotas o historias para transmitir mi mensaje y que tú entiendas la información que yo te quiero compartir. Ese es el trabajo de un orador pedagógico, que las personas entiendan, comprendan la información que tú compartes y que la apliquen a través de las distintas dinámicas que tú establezcas para que esas personas practiquen esa información que tú compartes. El objetivo específico de la oratoria pedagógica es informar, enseñar, transmitir conocimientos. Por eso, recuerden que siempre tenemos un objetivo principal. Nosotros podemos perseguir distintos objetivos en nuestro discurso, pero siempre tenemos un objetivo principal. En este caso, el objetivo principal es informar, es compartir información valiosa, contenido que le pueda servir al público como herramienta para ejecutar acciones que le permitan crecer, aprender y mejorar, usada por los profesores, catedráticos y educadores. A continuación, oratoria forense.
La oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. La oratoria forense es de los abogados. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Repito, tú te adaptas a tu profesión o campo de estudio con los principios que te enseñé, que son principios de oratoria general, que tú puedes aplicar en cualquier tipo de oratoria, simplemente te adaptas a tu campo y profesión según tu criterio de cómo se hacen las cosas en tu trabajo. Oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es la oratoria utilizada por los políticos en sus campañas electorales y en todo su gobierno o participación. Los políticos tienen la finalidad de persuadir o convencer al público para que voten por ellos, o de hacerles creer a las personas una ideología, la ideología que ostenta el orador, para que esas personas sigan esa ideología, y como siguen esa ideología, te siguen a ti y tienes el control de esas personas. Ellos tienen la finalidad de que una idea, un mensaje, un argumento se quede grabado en la mente del oyente y que ese mensaje influya en la mente del oyente y que ese oyente se convierta como en una especie de robot que lo sigue y que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cumplir las órdenes o dictamen de esa idea o argumento. La oratoria política es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Cuando un político pierde su poder de convencimiento, se basa únicamente en la persuasión. Claro, puede estar intentando convencer, pero se basa principalmente en la persuasión debido a que sus mentiras impiden que tenga poder de convencimiento. Él seguirá tratando de convencer, pero su principal objetivo es la persuasión cuando es un político mentiroso, un político corrupto y un político que perdió su poder de convencer. Por eso recuerden que debemos mantener siempre ese poder de convencer porque nos ayuda a que nuestros argumentos tengan validez. En la oratoria política se pueden utilizar figuras retóricas como la licencia. Se pueden utilizar figuras retóricas como la licencia, que es decir o comentar un suceso, atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja de esos hechos. Por ejemplo, esa persona trata de destruirnos. Por eso nosotros nos vamos a unir y vamos a destruir a esa persona. Atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. Utilizada regularmente por los políticos. Los políticos utilizan también la técnica de climas ascendente para motivar y para inspirar al público a realizar una acción determinada
mientras los persuaden y los convencen de creer en una ideología y en un modelo de pensamiento, y que esas personas actúen según ese modelo de pensamiento y esa ideología. En la oratoria política se busca sugestionar a la mente de los oyentes imponiendo ideas, conceptos y argumentos en sus mentes mediante mensajes que parecen inofensivos, pero que realmente son mensajes que tratan de llegar a tu cerebro y quedarse instalados, como si te colocaran un chip para que esa idea se quede en tu cerebro y ellos te puedan dominar y controlar, y que tú termines viviendo tu vida en base a los principios y a las ideas que ellos te comunican. En la oratoria política se pueden aplicar distintas estrategias maquiavélicas para el dominio y el control de las personas. Por eso la palabra hablada utilizada en la oratoria política es estratégicamente utilizada con un propósito de dominar, un propósito de que las personas cambien o se olviden de hechos o se olviden de sucesos para que crean ciegamente en una idea o concepto y estén dispuestos a defender esa idea o concepto hasta la muerte. Por eso la oratoria política siempre tiene un propósito de fondo. Por ejemplo, un mensaje tiene un propósito de fondo. Por ejemplo, ellos pueden decir un mensaje que parece pacífico, parece armonioso, pero el mensaje de fondo puede ser la guerra, porque ellos comunican algo y de fondo, para sugestionarte mentalmente, ellos buscan con sus propósitos maquiavélicos controlarte y dominarte, y para eso existe una enorme cantidad de libros que de seguro se leyeron la mayoría de los políticos para establecer un control en la sociedad. Oratoria social, llamada también oratoria sentimental, es la que tiene por ámbito propio los múltiples eventos en los que le toca participar al ser humano en general, sean estas en el hogar, comunidad, a nivel institucional, académica o laboral. Oratoria religiosa, denominada homilía u oratoria sacra, es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, a partir de la palabra de Dios y no a partir de principios humanos. La oratoria es un artificio humano para conectar con las personas y persuadirlas y convencerlas de creer o ejecutar acciones. En cambio, la oratoria religiosa se basa en los principios de Dios para ejecutar el cambio en las personas y llegar a sus corazones. La oratoria se basa en principios humanos para conectar con las personas. La oratoria religiosa se basa en principios espirituales para conectar con las personas. Por eso te digo que es algo totalmente diferente. Porque la oratoria son principios humanos establecidos por humanos para conectar con seres humanos. En cambio, la oratoria religiosa debería ser principios de la palabra de Dios para conectar espiritualmente con los seres humanos, sirviendo de mediador con la creencia o el Dios de tu preferencia. Eso es la oratoria religiosa. Se basa a partir de la creencia que tú profesas. Por ejemplo, si crees en Dios, se basa a partir de los principios que Dios dictamina en la Biblia. Denominada homilía o oratoria sacra, es el arte de elaborar y disertar sermones. Disertar sermones, algo totalmente distinto, a partir de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia u otros libros religiosos,
trata sobre asuntos de fe y religión. Yo te enseñé eso. No, yo no te enseñé eso. Yo no te enseñé a realizar sermones. Eso es algo distinto y que debe suceder en la conexión que tú tienes con tu creencia. Por ejemplo, si tú crees en Dios, este tipo de oratoria debe suceder por la inspiración y por la conexión que tú tienes con tu Dios, no por lo que yo dictamino en mi pensamiento, sino por la inspiración que proviene de la divinidad en la cual yo creo. Trata sobre asuntos de fe y religión, usada por los predicadores, curas, pastores y misioneros. Y yo le indico a usted que depende de la religión en la cual usted se encuentre. Por ejemplo, si es católica, evidentemente la forma de hablar es totalmente diferente a una iglesia protestante, por ejemplo. Y cada iglesia protestante tiene su manera particular de hablar. Y si son otras religiones que no son del cristianismo, tienen otras formas de hablar, tienen especificaciones de cómo hablar, de cómo desenvolverse y cuáles son los ritos a seguir y cuáles son las formas de comunicar el mensaje. Por eso usted debe asesorarse en su iglesia, en su congregación y tratar de estudiar profundamente en los centros, en los lugares más influyentes de su congregación o iglesia, que son los lugares en los cuales le enseñarán cómo debe hablar, cómo debe expresarse, cuáles son los protocolos a seguir y de qué manera usted puede tener la inspiración divina y no del hombre para hablarle a un grupo de personas de Dios. La oratoria militar es la oratoria propia del ámbito castrense. Tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria y estimular las virtudes heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo de oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son espontáneos. Es normal que en la oratoria militar se expresen de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos deben demostrar que ellos son personas que ejecutan las órdenes del Estado. Y por esa razón ellos siempre se deben demostrar como personas firmes, personas que no demuestran emociones o personas que son rígidas, porque así lo requiere su profesión, demostrar esa rigidez, demostrar esa falta de emociones que demuestran que con esa persona, estoy seguro, esa persona ejecutará las órdenes del Estado para mantener mi seguridad. Por esa razón, en la oratoria militar existen pocas expresiones y los discursos son leídos. Imagínate un militar demostrando emociones y sentimientos en su puesto de militar. Sería algo extraño, ¿cierto? Así que ellos se adaptan a su profesión. Oratoria artística. Su objeto es producir placer estético. Involucra crear belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usada por cantantes y artistas teatrales, cineastas y televisivos. Asimismo, lo utilizan los animadores, maestros de ceremonia y locutores radiales. Su objeto es producir placer estético. Es como tú creas belleza con la voz, dependiendo de la profesión a la que te dediques. Adaptas tu voz a esa profesión. Oratoria empresarial. Es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes,
vendedores y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. Son los discursos de ventas, son las presentaciones de negocios o son las charlas educativas sobre cómo construir una empresa, por ejemplo. Tiene la finalidad de persuadir, de conectar con las emociones para vender. Ese es el principal objetivo. Carlos, pero si es oratoria empresarial, el principal objetivo debería ser convencer. No. ¿Cómo crees que te la pasas comprando en el mercado? ¿Por convencimiento o por persuasión? Por persuasión. ¿Tú crees que la mayoría de las cosas que compras las compras porque las necesitas? No, las compras porque te persuadieron de que ese producto mejoraría tu vida, porque te persuadieron que comiéndote esas papas fritas serás feliz y tendrás amigos. ¿Por qué te persuadieron? No porque te convencieron y te dijeron, al comprar este producto tendrás estos beneficios nutricionales. No, realmente en los estudios que han hecho se han demostrado que las personas dicen que quieren dieta, pero realmente lo que quieren es grasa. Y las empresas que siguieron los consejos del público terminaron en quiebra. Porque las personas pueden decir algo, que quieren algo, pero realmente quieren lo otro, lo dañino. Por eso, los negocios se basan principalmente en las emociones que el público pueda sentir con respecto al producto, con respecto a la empresa. Por eso las empresas ahora venden experiencias o venden felicidad, alegría, emociones, familia, en lugar de venderte algo lógico. Tú no compras por la lógica, nosotros no compramos por la lógica. Si tú compras por la lógica, eres un iluminado que controla su mente, su cuerpo y sus emociones. Te felicito. Pero la mayoría de los seres humanos no compran por la lógica, compran por las emociones. Un caso típico, Apple. ¿Por qué compras un Apple? Un teléfono Apple. Por las emociones, no por la lógica. Si fuera por la lógica, los teléfonos chinos ya estarían entre los más comprados del mundo, pero sigue dominando Apple. ¿Por qué? Por las emociones. Aunque los teléfonos chinos sean mejores, económicos, Apple sigue dominando por emociones. Por la emoción que tú sientes a tener un teléfono de esa marca. Por eso, el objetivo principal de un discurso de venta son las emociones, cómo se siente tu público en relación al producto o al servicio que tú le quieres prestar. ¿Cómo les hace sentir a tu público que ese producto o ese servicio o esa idea de negocio le puede cambiar la vida? Claro, es importante que en la oratoria empresarial también persigamos el objetivo de convencer, porque si yo solamente te comento de emociones, de lo que tú puedes sentir utilizando un producto, tú me puedes percibir como un charlatán, como un mentiroso, como un estafador. Por eso yo debo también convencer, pero mi principal objetivo es persuadir. Yo también debo convencer, porque de lo contrario, las personas me van a empezar a percibir como un estafador, un mentiroso, un vendehumo. Por eso yo debo también convencer. Yo también debo convencer al público de comprar el producto, mostrarle las características positivas, mostrarle el por qué este producto es mejor que el otro, en comparación, por qué este producto tiene un precio que es acorde a la calidad que obtienes. Yo también debo convencer, pero el principal objetivo es persuadir, porque repito, los seres humanos no compramos por lógica, compramos por emociones.
La oratoria empresarial es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. Para cerrar el día de hoy, quiero decirte que te atrevas a innovar, a ser diferente, a expresarte de maneras distintas, a perseguir distintos objetivos en tu discurso. Atrévete a perseguir distintos objetivos para deleitar a tu público. Atrévete a informar, a entretener, a persuadir, convencer, motivar y argumentar. Atrévete a perseguir todos los objetivos y atrévete a aplicar la oratoria en tu campo de trabajo para deleitar a las personas que te escuchan y lograr el éxito en tu profesión. Recuerda que una persona que habla en público tiene probabilidades superiores de alcanzar el éxito. Así que atrévete y habla ya. Habla desde el corazón y utiliza la mente. Conecta tu mente con tu corazón para deleitar a ese público que te escucha. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Adriana, ¿cómo puedo hacer para que sonrías? Isabela Abello. Hola, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, bajarle un poquito el teléfono. Ajá. Mi pregunta es, en el discurso, por ejemplo, los monólogos que hacen los comediantes, ¿eso tiene algunas técnicas predeterminadas para ellos o eso es un monólogo común y corriente para entretener al público? El monólogo tiene sus estrategias correspondientes a ese arte de la comedia, que es otra arte distinta a la oratoria, pero persigue el objetivo de entretener al público, pero es otra arte totalmente distinta de la oratoria. Mm, sí, porque, o sea, me imagino que los comediantes también tienen que seguir una estructura para relatar el chiste, la broma, ¿no? Así es, Isabela. Y deben Ok, preparar que todos los puntos conecten entre sí para generar humor y que tenga bien, lógica el chiste para que las personas lo puedan comprender y se puedan reír. bien, esa era mi duda. Quería saber si la oratoria también estaba relacionada con los mismos monólogos de la comedia. Muchas gracias, profe. Gracias, Isabela. Nelly Narváez. Nelly. Buenos días, profesor. No tengo preguntas, nada más para hacer una observación, que me encanta la clase, me encanta aprender todos los días los tipos de oratoria, todo me parece interesante y cada vez voy cantando más. Y estaba grabando unos cuantos videitos para mis redes sociales y aunque es diferente, me siento que he avanzado y me encanta. Muchas gracias y sigo aprendiendo. Me alegra, Nelly. Me alegra que estés haciendo videos. ¿De qué estás haciendo los videos, Nelly? Bueno, yo soy agente de bienes y raíces y también trabajamos con todo lo que tiene que ver con reparación de crédito, también tiene que ver con proteger las finanzas y la familia. Entonces, incluso las muchachas que trabajan conmigo me dijeron el último video que hice, wow, cómo has mejorado y me encanta, estoy trabajando en las emociones porque a veces siento que cuando voy a hacer un video y estoy tan concentrada, yo soy muy expresiva de por sí, estoy más concentrada en lo que tengo que decir que en la emoción que tengo que expresar. Estoy tratando de poner eso en práctica y hago esos videos para mis clientes de casa, de crédito, de todo eso. Excelente, Nelly. Me alegra escuchar eso. Gracias por intervenir. Gracias, profesor. Lina Torres.
Buenos días. ¿Me escuchan? Te escucho, Lina. Profesor, una pregunta. Usted, aparte de que usted dijo que la oratoria religiosa es otra cosa aparte de lo que nosotros estamos en el tema general, ¿ustedes dan otro curso más avanzado de ese tipo? No, no, Lina. Para ustedes, o No. sea, que En ustedes ese no van a caso dar la tendrías que general. estudiarlo con los miembros de tu congregación y que te indiquen cómo te debes expresar. Y aplicas los principios que aprendiste en el curso, pero enfocado a lo que ellos te digan de cómo lo debes hacer. Gracias, profesor. Gracias, Lina. Esta es la última clase, así que aprovecharé para hablarles del Club ISO. Cuando ustedes se gradúen, ustedes tendrán acceso al Club ISO. ¿Qué es el Club ISO? El Club ISO está enfocado para el aprendizaje continuo de nuestros estudiantes. En ese club yo te enseño, te imparto una clase y luego de esa clase practicamos y nos conocemos. Pero la idea del club es que siempre aprendas. Por eso te invito a que asistas cuando te gradúes. Y es importante asistir al club porque es como una clase. Es una clase. Es una clase teórica y luego tenemos la práctica para que siempre puedas perfeccionarte y ser la mejor versión de ti mismo. Aparte de la reunión que tenemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes, estamos trabajando en un proyecto. Y ese proyecto tiene otras reuniones adicionales a la reunión habitual, que es una vez al mes. Ese proyecto consiste en un discurso de 10 minutos que se presentará en diciembre. Así que te invito a que participes en ese proyecto y que también participes en los encuentros mensuales del club. Participa en el proyecto del club y participa en las reuniones recurrentes del club. En ese proyecto de discurso de 10 minutos hablaremos de un tema aprendido en el curso. Hablarás de un tema aprendido en el curso. Tu discurso de 10 minutos en el Club ISO se basará de un tema aprendido en el curso. Te estoy hablando del Club ISO cuando te gradúes. No está relacionado con el curso que estás realizando en este momento. Para que lo entiendas. 10 minutos de discurso sobre un tema aprendido en el curso. Y eso lo vas a hacer cuando te gradúes. Empiezas a trabajar en ese proyecto, si así lo deseas. Y te invito a que también asistas a la reunión mensual, que es una vez al mes, el primer domingo de cada mes, en la cual te enseñaré contenido, teoría y luego la práctica. Adriana. No, Lina, es gratis. Adriana. Bueno, me parece genial esa propuesta. Una vez que nos graduemos, me llamó mucho la atención que comentó que es la última clase el día de hoy. ¿Cuáles son los planes? Adriana. ¿Me escuchan? Adriana. ¿Me escuchan? Sí. Adriana, ¿puedes hablar? Otra vez activa el audio. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. No doy. No escucho nada. Adriana, no te escucho. Bueno, sí te escucho, pero tú no me escuchas.
Escribe por el chat. Ah, pero ahora sí te escucho. Ahora sí, habla, habla. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, que me parece genial la propuesta después de la graduación, me parece bastante genial. Yo estaría dispuesta a participar. Y que me llamó mucho la atención que comentó que esta es la última clase. Sí, las otras clases son de orientación y de práctica del discurso final. El discurso final de este curso es de 7 minutos y el tema es de libre elección. Puedes hacer tu discurso final Ok. del tema que tú desees y elijas. Y la próxima clase, ¿La fecha del discurso final? la fecha del discurso final, luego yo les envío una información donde detalla lo que haremos en los siguientes días, lo que haremos cada día. Y te indica la fecha. Perfecto. Y antes del discurso final, debes enviar el video del discurso final. Y ese video aprobado para que te puedas presentar en vivo. El día de mañana Perfecto. es una clase de Perfecto. orientación. ¿A qué se refiere a que es una clase de orientación? Mañana vamos a hablar de lo que te gustaría o de lo que piensas que podrías hablar. Por ejemplo, Adriana piensa que podría hablar de 3 temas y Adriana me comenta de esos 3 temas. Carlos, me gustaría hablar sobre lo que es ser coach. Me gustaría hablar de liderazgo organizacional. Me gustaría hablar de empresas. Y luego nosotros te decimos cuál de esas 3 ideas es la mejor o consideramos que es la mejor. Tú decides cuál idea te gusta más, pero nosotros te damos nuestra opinión. Y digo nosotros porque no solamente yo lo haré, sino que tus compañeros te ayudarán en esa asesoría. Sí. Gracias, Carlos. Beatriz, yo les voy a pasar un mensaje y en ese mensaje te indica las fechas de la presentación final, la fecha en el momento en el que debes enviar el video de la presentación final, porque debes enviar el video antes para ser aprobada. Un detalle muy importante es que tú puedes enviar tu video y graduarte solamente con el video, sin la necesidad de presentarte en vivo. Pero yo te invito a que te presentes en vivo porque es una experiencia encantadora, magnífica, retadora y que te sirve para perder el miedo escénico. Tú te puedes graduar enviando tu video de 7 minutos. Perfecto. Pero yo te reto y te pido que por favor asistas a la presentación en vivo para que compartas con tus compañeros tu discurso, para que observes la evolución de tus compañeros. Te pido que por favor asistas a la presentación en vivo. Igualmente en el texto que yo les voy a enviar dice toda la información. Pero si tienen otras preguntas, las pueden realizar, por favor, escriban por el chat. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase. Y recuerden mañana traer ideas de lo que les gustaría hablar o simplemente comentarme de lo que les apasiona para tratar de asesorarlos, para tratar de indicarle cuál de esos temas sería el mejor según tus condiciones y tu pasión. César, ¿cómo un político recupera su poder de convencimiento? Con los actos, dependiendo de los actos que realice. Por ejemplo, si cuando el presidente de Estados Unidos vuelva a ganar las elecciones, si él construye el muro que dijo que iba a construir, él recupera su poder de convencimiento. Gracias a todos por participar, por intervenir y por acompañarme. Nos vemos en la siguiente clase. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.